Sal como quieras, pero no salgas sin condones. Es la única forma de protegerte del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Hola, ¿qué tal? A la unidad de enfermedades infecciosas y a todo el mundo que os encontráis celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, os hago llegar mi solidaridad y mi apoyo a todas las iniciativas que intentan la normalización social y las mejoras a los portadores del VIH. Un saludo a todos y ánimo en nuestra lucha. Y a los chavales que estáis en el instituto, poneros el condón, el preservativo. A todos los que vayáis a... bueno, ya sabéis. Venga, un saludo. Hasta luego. Una nueva enfermedad hace acto de presencia en nuestro país sin que por el momento se conozca con certeza ni su origen, ni la forma de transmisión, ni por supuesto y consiguientemente se tenga un tratamiento adecuado para ella. Esta enfermedad se denomina por el momento síndrome de deficiencia inmunológica adquirida, o más brevemente dicho, AIDS. AIDS. Soy Roy Galán, hijo de la transición, criado por una familia homomaternal en la que una de mis dos madres era seropositiva y falleció debido al virus. Parece ser causada esta enfermedad por un virus no identificado, pero que se manifestó de una manera activa en la costa oeste de Estados Unidos en el año 1980, que se extendió lentamente por todo el país y que terminó alcanzando al continente europeo en el año también 1980. Parece ser que el agente contagioso del SIDA es un virus por ahora desconocido que hace vulnerable a los afectados a enfermedades que en circunstancias normales no serían una amenaza para ellos. Hubo unos meses de una histeria colectiva terrible porque no sabíamos de dónde venía, cómo podía ser, que si las fresas, que si los pájaros de jaula. Bueno, se decía pues que había que hervir las sábanas para evitar el contagio. Los policías, hoy en día en Estados Unidos, exigen estas máscaras y guantes protectores cuando han de ocuparse de las víctimas del SIDA. Los guardianes de las cárceles han solicitado trajes protectores. Las funerarias se han negado a ocuparse de los cuerpos sospechosos de SIDA. En el 83 es cuando se conoce que es un virus, pero no había un tratamiento ni una posibilidad de hacer nada en concreto más allá de ayudar a la calidad de vida, porque cantidad no les podíamos dar. Para empezar, no había ni siquiera tratamientos para poder hacer frente a la enfermedad, con lo cual estabas en una situación totalmente vulnerable, a la espera de que apareciera algo en el mercado farmacéutico que pudiera darte una esperanza de vida. Tuve mucha suerte porque de aquella época el 70% en Cataluña murieron y un 30% hemos sobrevivido hasta hoy. Les está súper estigmatizado el tema del VIH. Hay unidades específicas para VIH-Sida, pero además con el cartelón de VIH-Sida, ¿no? Las sillas iban con las marcas, o sea, todo iba con el sello de VIH, o sea, que directamente te etiquetaban. Lo que fue un punto de inflexión en toda la historia del SIDA en Estados Unidos fue cuando Rock Hudson, en el 85, que es cuando fallece, pero antes, es cuando dice: yo tengo el SIDA y soy gay. Y eso fue importantísimo para que en Estados Unidos se hiciera un cambio de chip
se decidiera a apoyar muchísimo más la investigación contra esta enfermedad y darle otro trato que no fuera puramente el de exclusión o de ignorar. La parte más trágica y terrible fue a principios de los 90, con dar un dato, con decir que en el año 94 morían de promedio entre 3 y 5.000 personas, todos a causa del SIDA, pues nos podemos hacer una idea de la situación. El pasado domingo, 24 horas después de reconocer públicamente su enfermedad, terminaba la vida de Freddie Mercury, 45 años, líder del célebre grupo de rock, Queen. Las familias escondían todo lo que podían a los enfermos de SIDA, los enviaban lejos. Doble moral. En el peor de los momentos, las funerarias no se querían hacer cargo de esos cadáveres. 24 enfermos de SIDA serán tratados de forma experimental en 3 hospitales españoles con un fármaco conocido como AZT. Este fármaco está siendo ya utilizado en otros países como los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Pues el AZT, el ácido budina, el DDI, el D4T, pues producían distribución irregular de la grasa corporal y eso pues marcaba el estigma de las personas que estaban infectadas. No te muevas ahora, Andy. Eso es. Nuestro referente, o al menos el mío, era Filadelfia, ¿no? Aquella película terrible con aquellas manchas, con aquel aspecto, aquella ópera. Los gobiernos de entonces tenían este tema como algo prioritario. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo. El año 96 marca un hito histórico en el sentido de que se dispone de pruebas de carga viral. O sea, lo desarrollado que está el virus en cada enfermo. Es una prueba muy útil para los médicos porque así pueden tratar a cada enfermo con el medicamento y la dosis más adecuada. También sirve para reducir los efectos secundarios de las medicinas y mejorar la calidad de vida de los enfermos. Las personas que se infectan, si empiezan tratamiento muy precoz, tienen una esperanza de vida normal. Con la incursión de los tratamientos antirretrovirales ha incrementado la esperanza de vida de las personas seropositivas, pero ha incrementado también su invisibilidad. Y lo que hace es que en la sociedad española no existan personas famosas que quieran dar ese paso adelante. Carecemos de esa imagen, de ese referente que ayude a la normalización y a la visibilidad del colectivo de personas con VIH en España. Sería necesario es dar una formación muy concreta y específica a los adolescentes sobre enfermedades de transmisión sexual y sobre sexo. Yo creo que tendríamos una sociedad mucho más sana y además mucho más protegida, ¿no? Hemos visto en los últimos años un incremento en el consumo de drogas psicodislépticas, sustancias recreativas para tener sexo desprotegido, sexo duradero durante más días y placentero. Y eso incrementa la posibilidad de transmisión de cualquier infección de transmisión sexual
y también del virus de la hepatitis C, porque hay algunas drogas como la mefedrona o la tina, la metanfetamina, que incluso se están pinchando, lo que llamamos el slam sex, y eso también hay que, llama la atención la falta de campañas de prevención en este sentido, porque son pacientes ya VIH positivos que están adquiriendo otras infecciones de transmisión sexual, y el tema del consumo de tóxicos es un tema bastante preocupante, que muchas veces produce un deterioro físico y emocional en el paciente. El futuro, no lo sé, no sé si está cerca o lejos, si hay una cura, si no hay una cura. Creo que sea algo positivo, porque a todo hay que buscarle algo positivo, es que hemos podido ejercitar la empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro. Marzo de 2019. En España todo el mundo habla de lazos. Están en las noticias, en la calle, en las agendas políticas y en cualquier conversación de bar. Sin embargo, hay un lazo del que hemos dejado de hablar, el rojo. Nos hemos olvidado del primer lazo, y peor, de la causa por la que se creó. Y eso ha generado un repunte de los infectados por VIH, sobre todo entre los más jóvenes. En medio de este contexto, y para llamar la atención de todo el país, decidimos sacar los lazos rojos de nuevo a la calle. Esta campaña es muy importante para remarcar uno de los problemas que España tiene en la lucha contra el VIH, que es el diagnóstico tardío. 1 de cada 5 de cada 6 personas que tienen infección por el VIH la tienen y no lo saben. My name is Timothy Brown, and I don't forget either. That's why I want politicians, the young people, the media, and everyone to remember. Now more than ever, we can't forget about all that we have achieved. And how do I know this? Because I am the proof of it. Este es un mensaje para los trabajadores, los pacientes, los estudiantes que estáis en el Hospital General Universitario de Valencia. Todo mi ánimo, hay que trabajar muchísimo en la prevención, por supuesto para todos aquellos que no tienen en cuenta las formas de contagiarse, hay que seguir insistiendo, explicarlo en los medios de comunicación. Ya sabéis que es una enfermedad crónica que se lucha, se puede, y también todo mi apoyo a los trabajadores. Un beso muy fuerte. ¿Sabes tu estado civil? ¿Sabes hacer un bizcocho? ¿Sabes que Plutón no es un planeta? ¿Sabes que el plástico va al amarillo? ¿Sabes qué es el punto G? ¿Sabes si tienes VIH? Yo lo sé. ¿Y tú? Hola, soy Raúl Antón, un cómico de Valencia, y hoy, día 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA, quiero mandar un mensaje de ánimo y un abrazo muy grande a todo el personal sanitario que trabajáis y tratáis con enfermedades infecciosas. A su vez, yo creo que no hace falta animaros a encontrar una cura contra el SIDA, porque doy por hecho que estáis con todo el empeño en ello y durante muchísimos años. Asimismo, recalcar la importancia que tiene, porque parece que nos hayamos olvidado, ¿no?, que ya ha pasado esa alarma social del SIDA de los años 90 y parece que ahora ya no haya SIDA y todo lo contrario. Esto sigue siendo una lotería y no crees que te va a tocar, pero cuando te toca ya es demasiado tarde. Así que, sobre todo la gente joven que lo está viendo, que bueno, que trabajemos en la prevención, que es la única arma que tenemos contra esta enfermedad.
que yo he trabajado de educador para chavales, que estoy poca gente que lo sepa, he sido educador de adolescentes, y yo lo que les decía en este tema es muy claro. Quiero decir, vamos a ver, si tú la gasolina, cuando vas a echar a la moto lo que era la Vespino de antes, ¿vale? Que le echas gasolina, o cuando coges fruta en el Mercadona, te ponen los guantes. Vamos a ver, ¿cómo no te vas a poner la gomita? Filmeu, ¿cómo no te la vas a poner? Con Eisemen. Asimismo, a las personas que ya estáis en tratamiento, daros un abrazo muy grande y todo el ánimo posible, no solo mío, sino yo creo que por parte de toda la sociedad. Hemos avanzado muchísimo en este aspecto y estoy convencido de que en unos años vamos a poder hablar ya de que hay una cura contra el SIDA y que se acabó esta lacra. Así que, lo dicho, un abrazo muy grande y hasta luego, Mari Carmen.